Diga conmigo, no soy un accidente. Esta es la continuación o parte de lo que no hablé hace unos domingos atrás sobre el camino o camino a tu propósito. ¿Cómo encontrar camino a tu propósito, al plan de Dios? El propósito, mis hermanos, tenemos que entenderlo. No es una situación que debemos solamente de manera romántica decir, ay, Dios tiene un propósito conmigo. Debo conocerlo, debo saber. Y si usted no lo sabe, en algún momento nosotros tampoco sabíamos, pero se nos fue enseñando. Y hoy entendemos que estamos aquí porque hay un propósito para nuestra vida. Que llegamos a este mundo no por casualidad, no por accidente, no por un error de los cuidados de embarazo, sino porque Dios tiene y tenía desde antes de que naciéramos nosotros un plan establecido para cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Y lo debemos estar viviendo. Mi nacimiento no fue un error. Mi nacimiento no fue una casualidad ni un accidente. Puede que mis padres no lo hayan planeado, pero el plan de Dios era que yo llegase a esta tierra. Mucho antes, dice la Biblia, que nosotros fuéramos concebidos en el vientre de nuestra madre, ya Dios nos conocía. Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre, y antes de que nacieras te aparté y te nombré el profeta a las naciones. Está hablando el Señor a través de Jeremías. Pero sabe una cosa, hay un proyecto para cada uno de nosotros. Así que usted está aquí no por casualidad ni por accidente, sino porque Dios lo quiso y hay un plan por el cual se va a desarrollar y por el cual usted está en esta tierra. ¿Lo cree o no lo cree? Amén. Entonces Dios ya me conocía, Dios ya sabía de mí antes de que yo llegara a este planeta. Y el Salmo 139 me lo explica un poquito más claro. El Salmo 39, 16 dice, mi embrión, desde que estábamos ahí en el vientre de nuestra madre en formación, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Aquí está el propósito escondido en este párrafo. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Esta es el Salmo 139 en la versión Reina Valera 60. Pero quiero que veamos los versículos de este mismo Salmo en la Nueva Traducción Viviente. Y vea cómo el Señor se gozó con nosotros, se pasó de la raya y hizo de nosotros una excelente creación. Dice el Salmo 139, 13 en la Nueva Traducción Viviente, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Aquí podemos entender lo complejo que es el organismo. Nosotros tenemos diferentes órganos internos, los cuales no se ven, pero son de mucha importancia. Hay cosas que el Señor, el Creador, hizo con una finalidad en nuestro cuerpo y han funcionado desde que nacimos. No nos vayan. Llega un momento en cuando falla el riñón y hay que arreglarlo. Llega un momento en que probablemente cuando falla el pulmón y hay que ponerle atención. Pero el Señor formó todos esos órganos cuando nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre, lo fue desarrollando. Dice esas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. ¿Cierto o no? ¿No es complejo usted? Hombres, ¿a poco no son complejas las mujeres? Algunos cuantos aceptan esa verdad, pero dice la Escritura que todos nosotros, el Señor nos hizo maravillosamente complejos. Tu fino trabajo es maravilloso y lo sé muy bien. Versículo 15 del Salmo 139, tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Muchas veces nosotros no consideramos la maravilla que es la gestación, la formación de un embrión y sobre todo la maravilla que sucede durante esos 9 meses donde se forma un ser en el vientre de una mujer. Y a veces lo vemos así como algo muy natural, pero ¿sabe qué? Es una maravilla.
Es una maravilla que sucede dentro del vientre de una mujer, dando vida y formando cada una de esas áreas necesarias para la vida diaria. Él sigue siendo el salmo: me diste, versículo 16, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, y cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Todo lo que hemos vivido hasta este momento, mis amados hermanos, estaba dentro del guión que el Señor escribió aun cuando nosotros no habíamos nacido. Él escogió mi raza, Él escogió el color de mi piel. Aunque muchas veces quisiéramos, el moreno quiere ser güero, ¿verdad? Y el güero quiere ser moreno, pero el Señor nos hizo perfectos para que viviésemos incluso geográficamente en un sector del planeta. Si usted se da cuenta, allá hay zonas donde hay mucha raza de color y el sol no les hace nada, ¿verdad? Nada más rebota, pero va un güerito de acá y le va como en feria. Nos puso en el lugar correcto. Me viste antes de que naciera, y cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Él escogió entonces mi raza, mi color y todos mis rasgos. Determinó los talentos que poseería y mi personalidad única con el fin de cumplir un propósito. Muchos de nosotros, cuando éramos pequeños, nos encaminábamos a ciertos juegos, ¿cierto o no? Bueno, esta es una historia o un chiste un poquito cruel, no sé si me dan permiso de contarlo. Escuela Bíblica, ¿me da permiso? ¿No se van a enojar? Bueno, lo que hacemos en nuestros juegos a veces marca nuestro propósito, pero no se van a enojar, es un matrimonio que tenía tres chiquilines, 3 hijos. Y el mayor de ellos estaba jugando y con unas piedritas construía y todo, y ponía luego otras cosas, y el papá le dijo a la mamá: ese es un ingeniero, lo vamos a mandar a la mejor escuela para que él sea uno de los mejores ingenieros. Y luego el segundo venía con una lagartija y una rana en la mano, los puso y con una navaja les cortó el vientre y le sacó las tripas. La mamá se asombró, pero el papá dijo: ese va a ser un doctor cirujano, lo vamos a mandar a la mejor escuela de medicina. Y había el último, ese no hacía nada más estaba siguiendo. ¿No se van a enojar? Bueno, y el papá dijo: bueno, ese no sé ni qué va a hacer, pero vamos a mandarlo a la escuela bíblica. Qué bueno que no se enojaron, Pero es más cruel porque algunos lo cuentan: bueno, ese no hace nada, va a ser pastor. Pero ¿sabe una cosa? El Señor nos da una pauta a seguir con el fin de que cumplamos nuestro propósito. Yo recuerdo cuando era pequeño, tomaba una tabla así de esas que vienen en las cajas de tomates, la arrancaba y le ponía unas ligas de esas que vendía mi mamá en la tienda, y les tiraba las 4 ligas y le ponía unos palitos, y era mi guitarra. Y yo cantaba coros con mi guitarra. Tenía 4 o 5 años cuando empezaba a hacer eso. Nunca imaginé que un día la música sería parte de mi vida y parte de lo que desarrollé en el ministerio casi por 20 años en este lugar. Gracias a que el Señor escribió mi plan de vida y mi propósito. Entonces tengo un propósito. La Biblia dice en el Salmo 138:8: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Pero sabe una cosa, a veces pensamos: bueno, si el Señor va a cumplir su propósito en mí, aquí estoy. Sale, Señor, dale. No, hay que hacer algo. Tenemos que buscarle, tenemos que aprender, tenemos que crecer, tenemos que crecer en cuanto al conocimiento, a lo que queramos hacer, y el Señor nos va a ir guiando, nos va dando la sabiduría para alcanzar nuestro propósito. Él lo hizo y Él cumplirá el propósito siempre y cuando nosotros nos sometamos a Él. El propósito tiene que ver con su voluntad.
la voluntad de Dios. Es más, el término de propósito proviene de la palabra hebrea mishpat, que significa decisión o sentencia. Mishpat, decisión o sentencia, hablando acerca de Dios. Dios ya dio una sentencia, Dios ya tomó una decisión contigo y conmigo. Ahora nosotros tenemos que caminar rumbo a ese cumplimiento. Este término mishpat se utiliza en la Biblia para referirse a los principios y leyes que Dios ha establecido en el mundo. Amén. Así que debemos buscar conocer el plan de Dios y caminar, que el Señor nos enseñe, que crezcamos en ese conocimiento del plan que Dios tiene para nosotros, para que podamos llegar a esa meta. Podemos estar seguros de que Dios estará con nosotros en todas las decisiones que tomemos durante nuestro camino al propósito, siempre que estas decisiones se alineen con su propósito para nuestras vidas. El Señor estará con nosotros, Él nos da la dirección para seguir su propósito. Nosotros tenemos que solamente ser obedientes y sabios para caminar hacia Él. Propósito se refiere al objetivo o meta que una persona o entidad busca alcanzar. Está relacionada con la intención, el propósito, está relacionada con la intención, el plan y la dirección que se toma para lograr algo. El apóstol Pablo nos enseña en una de sus epístolas que debemos de tener visión, plan para alcanzar ese propósito. Dice la escritura en 1 Corintios 9, versículo 26: por eso yo corro, diga conmigo, yo corro cada paso yo corro, 1 Corintios 9, 26, estoy forzándolo, pero no estaba. Dice la escritura: por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire, entonces corro con propósito. No voy a correr nada más a la deriva, no voy a correr a la aventura, sino voy a correr con propósito. Y de esta manera, dice el versículo siguiente, 27 de 1 Corintios 9: disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Lo importante y lo básico aquí es que usted se dé cuenta que debemos correr con propósito para alcanzar el cumplimiento de nuestro propósito. Y muchos dicen: es que el destino así está marcado para mí. Destino y propósito tienen alguna por ahí una conexión, pero no es el todo. El propósito es muy diferente al destino. El destino se refiere a un resultado o situación que está determinada y es inevitable. ¿Sí me entiende? Es que así está y así le va a pasar. Muchas veces raya esta condición del destino, de aceptar esto, raya en el fatalismo, donde se acepta la tragedia, el dolor, el fracaso como algo que viene de Dios. Y eso no es cierto. El Señor tiene un propósito y dentro de ese propósito tiene los pensamientos de bien y no de mal. Y a veces el destino es otra cosa, y el destino se determina por mis decisiones también, y a veces son buenas, pero a veces son equivocadas y me lleva a la tragedia, me lleva al dolor, me lleva al fracaso. Y muchos, considerando que Dios los tiene ahí porque ese es el plan, están pensando equivocadamente. Propósito de Dios es que tengamos vida, que tengamos bendición, que seamos prósperos, que estemos arriba y no abajo, que prestemos y no andemos pidiendo prestado, que seamos bendición donde quiera que paremos, que todo lo que pongamos nuestras manos para hacer sea. Ese es el propósito de Dios. Y muchas veces alguien dice: no, es que este es el destino que me tocó vivir. Es más, se acepta. Y muchos dicen: no, es que una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Y no recuerdo que otro poeta o profeta, no sé si era poeta o profeta, si era Leodán o Rafael o Camilo Sesto, algunos me van a ayudar, que cantaban y decía: sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar es mi destino hasta el morir. Y no importa que la gente me critique, si así lo quiero de Dios, lo tengo que sufrir.
Y muchos dicen, es que no, eso no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es muy diferente al destino que algunos están viviendo. En resumen, el propósito es algo que se busca alcanzar mediante la acción y la decisión. Usted y yo tenemos que tomar decisiones para alcanzar nuestro propósito y disfrutar dicho propósito, ¿cierto o no? Dios escribió que un día usted estaría en la escuela bíblica, estudiantes. Estaba establecido que vinieran a la escuela bíblica, no porque no hacían nada, sino porque Dios lo planeó. Dios lo planeó para que vinieran a la escuela bíblica en este 2025, verano de 2025. Estaba escrito que vinieran a la escuela bíblica Palabra de Vida, donde hay palabras de vida para su vida. Pero ¿sabe qué? Ustedes tomaron la decisión, o alguien quizá tomó la decisión, y eso lo vamos a ver también en un ratito. Muchas veces tomamos la decisión de venir y entrar al propósito, y en otras ocasiones nos empujan para que nos metamos al propósito, porque probablemente algunos los mandó su mamá porque ya no los aguantaba, y otros eran líderes, de esos líderes que parecían una piedra en el zapato del pastor. Le dijo, vete a la escuela bíblica, y te mandó aquí. Pero sabe que aunque haya llegado de esa manera, estás dentro del propósito de Dios. Yo le platiqué que mi papá, aconsejado por mi mamá, sabia mujer, le dijo, tienes que sacar a este muchacho de aquí, de este entorno donde vivimos, porque si no va a fracasar. Ya va parte del fracaso hecho, pero va a fracasar más. Así que sácalo de aquí. Y como pudieron, buscaron una conexión en Monterrey de un amigo que hace muchos años yo había conocido, casi hermano, nos habíamos criado juntos. Y supieron que él estaba en Monterrey y que él se había compuesto, porque también era tremendo. Entonces mi mamá le dijo, manda a este muchacho allá. Y nada más lo que consiguieron fue una dirección que yo no sabía ni dónde era. Pero mi papá tomó el tren. Ahora nosotros vivimos en Veracruz, en un pueblo allá de trenes, ¿verdad? Y de camiones de carga, vacas y todo eso. Y mi papá me lleva desde mi pueblo hasta la Ciudad de México. En la Ciudad de México llegamos a la estación de tren ahí en Tasqueña, y yo me bajo detrás de mi padre con mi maleta, y él llega a la taquilla, a otra taquilla, y pregunta si ahí sale para Monterrey. Sí, aquí salen, dentro de un rato salen para Monterrey. Deme un boleto, por favor. Y cuando dijo un boleto, pensé yo, ¿irá a irse él o yo? ¿Verdad? Compró mi boleto mi padre, y cuando lo tuvo en sus manos me lo entregó y me dijo, mijo, este boleto es para aquel tren, ahí te subes y ese te va a llevar hasta Monterrey, que Dios te bendiga. Se dio la vuelta y se perdió a la distancia, y yo me quedé con mi maleta. ¿Y ahora qué hago? Pero pues me dije, bueno, pues hay que entrarle al toro. Salió el tren. Yo no me había dado cuenta que había comprado el peor de los boletos. Tardamos casi 3 días para llegar de México a Monterrey. Yo no sabía dónde iba, yo no conocía Monterrey, yo apenas había salido un poquito del rancho, pero ahora estoy viajando de México a la ciudad de Monterrey y no sé ni a dónde voy. Pero ¿sabe qué? Estaba dentro del propósito de Dios, a pesar de los pesares. Sí, era difícil, era triste para mí, como mi padre casi me avienta como un bulto aquí en este tren. Yo soy digno, pero estaba dentro del propósito de Dios. Conocí a una persona en el camino, y yo siempre he dicho, creo que era un ángel de Dios, o alguien me dijo, es un ángel del Señor. Le digo, no, este estaba bien feo, era un prieto, más prieto que yo. Y ahí estábamos platicando y todo, jugando el asunto y echándole piropos a las muchachas, él, yo no. Y ahí nos conocimos, y el ángel, yo le digo, no, ese está muy feo para ser un ángel. Y aparte de pronto sacó la cajetilla de cigarros y se fumó uno, me invitó uno, y yo le dije, bueno, pues ya que estamos aquí, ya que estamos en familia. Y me aventé mi fiesta ahí con él. Fiesta era la marca de los cigarros. Pero a ese pagano, él me pregunta, oye, ¿a dónde vas, chico? Voy a Monterrey. ¿Y a dónde? ¿En qué parte? Digo, mira, no sé ni a dónde voy, nada más traigo este papel. Y ahí en el papel traía el nombre de la escuela y la dirección y el kilómetro de una carretera nacional, decía ahí.
Y él me dijo, está bueno, no te apures, yo te llevo. Él me llevó hasta el lugar donde yo tenía que llegar. Y por decirlo, porque a veces pienso que sí era un ángel, a pesar de que estaba bien feo, él me ayudó con mi maleta. Desde que bajamos me ayudó con mi maleta y entró a una propiedad. Esa propiedad, hasta el fondo había una especie de casas grandes, había dormitorio, un dormitorio, ahí entramos, era un dormitorio, y había una litera, y en esa litera puso mi maleta y me dijo, aquí es, préstame una lana para regresarme. Le di 5 pesos de aquellas monedotas grandotas y se regresó a Monterrey. Nunca supe quién era, ni me importa, nunca supe quién era, pero ¿sabe qué? Era una persona que estaba destinada para guiarme al propósito de Dios. Aunque le parece un poquito extraño el asunto, pero esa cama donde puso mi maleta, esa fue la que me dieron para que yo durmiera durante el primer, estábamos en el primer trimestre del verano. Yo no sabía que era una escuela bíblica donde me habían llevado. Mi padre y mi madre fueron muy abusados, muy inteligentes, y me mandaron a una escuela bíblica. Yo no era cristiano, yo no me había bautizado, no le estoy dando alas a aquellos que andan igual, ¿sí? Pero a veces Dios hace las cosas de manera extraña. Pero ahí conocí a Jesús, ahí me bauticé, ahí fue lleno del Espíritu Santo. Ahí estuve 3 años aprendiendo la palabra del Señor, y ahí conocí a mi linda esposa. Y alabado sea Dios. Uno de los mejores promedios que tuve, dijeron, pues ahora cásese con Olguita. Y bueno, ahora mi esposa y yo, estoy hablándote 1980. Algunos ni habían nacido. 1980 al 83 fue el cambio. Mis hermanos, no fue un accidente, no fue una coincidencia, fue el propósito, el plan de Dios establecido para mi vida. Porque gracias a esa decisión, hoy me encuentro delante de ti en 2025, hablándote al respecto de esto. ¿Sabes qué? Si Dios está dentro de tu propósito, se cumplirá. Si le das la oportunidad a Dios de que te guíe en ese propósito, vas a alcanzarlo. No te desanimes, pero hay que tomar decisiones. Porque yo pude regresarme de Monterrey cuando vi que me habían mandado a una escuela bíblica. Pero dije, no, aquí me aguanto. Y me tuve que convertir después y componerme. Pues ni modo, le entro. Y sabe que Dios lo fue haciendo poco a poco, pero tuve que tomar decisiones. Yo decidí cambiar mi historia, porque mi historia iba encaminada hacia el fracaso. Mi madre lo decía, si no lo sacamos de aquí, él se va a perder y no vamos a saber qué hacer con él más adelante. Así que llévalo donde se pueda componer. Y me mandaron a la escuela bíblica. Así que si te mandaron a fuerza, a ti no te sientas mal, pero dale la oportunidad a Dios para que te arregle. Si andabas de pagano, incircunciso, alegre y fumador, arrepiéntete. Es el tiempo que el Señor te está dando para que te acerques a Él y lo conozcas y sepas que Él te ama tanto que te trajo a este lugar para que lo conocieses más y te encaminases a tu propósito. No repitas las historias del pasado. Porque muchas veces decimos, no, el propósito de Dios es difícil para mí. Pero muchas veces pensamos, el destino así lo ha establecido. Mi padre era pobre, mi abuelo era pobre, mi papá también pobre, y yo también voy a ser pobre. Mi papá o mi abuelo era alcohólico, mi papá era alcohólico y yo voy a ser alcohólico. Pero sabes una cosa, podemos cambiar la historia cuando nos metemos al propósito de Dios, porque el propósito de Dios es diferente al destino que muchos te han dicho que te corresponde vivir. Te cuento rápidamente, ya voy terminando, 3 reyes, la historia de 3 reyes en la Biblia. Cada uno llevó a cabo diferentes decisiones en su vida, y esas decisiones lo llevaron a vivir dentro de un destino o de un propósito. Y mira lo que la palabra de Dios dice en Segunda de Crónicas capítulo 32. No voy a abundar mucho en eso, son 3 reyes, usted ya los ha leído quizá, pero uno de ellos se llama Manasés. Dice la escritura que cuando Ezequías murió, lo enterraron en la parte superior del cementerio de los reyes, y todos los habitantes de Judá de Jerusalén le rindieron honores en su muerte, y su hijo Manasés lo sucedió en el trono. Manasés es un rey
Y fíjate lo que dice Segunda de Crónicas 33:1. Manasés tenía 12 años. ¿Cuántos años? 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. A los 12 años nosotros andábamos matando lagartijas, ¿verdad? Pero Manasés se sube al trono. Dice la escritura que Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Mira lo que hizo Manasés, te lo leo rápidamente. Hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de otras naciones. O sea, él está tomando decisiones, hacer lo malo delante de Dios. Sigue diciendo, practicó todo aquello que estaba en contra de Dios. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había destruido. Se inclinó ante todos los poderes de los cielos, fue un idólatra. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor. Manasés también sacrificó a sus propios hijos en el fuego, los pasó por el fuego, practicó la hechicería, la adivinación, la brujería y consultó a los médiums y a los videntes. Era una fichita Manasés. Hizo muchas cosas que eran malas a los ojos del Señor y con eso provocó el enojo de Dios. Llevó al pueblo de Judá y de Jerusalén a cometer cosas aún peores de las que habían hecho las naciones paganas. Una conducta basada en su decisión. Pero todo se termina en esta vida, mis hermanos. La Biblia dice que murió Manasés. Versículo Segunda de Crónicas 33:20 dice que cuando Manasés murió, lo enterraron en su palacio. Luego su hijo Amón lo sucedió. ¿Quién lo sucedió en el trono? Su hijo Amón. Dice el versículo 21 de Segunda de Crónicas 33, Amón tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 2 años. Y esto es lo que hizo Amón. Hizo lo malo a los ojos del Señor como su padre Manasés. ¿Te das cuenta? Las historias se repiten cuando se quieren repetir. Es que mi papá estuvo allá, hizo esto y pues a mí me toca también hacerlo, me corresponde. Eso se le llaman patrones, los cuales se van llevando de generación en generación. Y aquí Amón está haciendo lo que hizo su padre. Rindió culto y ofreció sacrificios a todos los ídolos que su padre había hecho. Y no se humilló ante el Señor, sino que Amón pecó aún más. Pero también como murió su padre, le llegó a él el día de su muerte. Segunda de Crónicas 33:24 dice que tiempo después los propios funcionarios de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. Pero los habitantes del reino mataron a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y luego proclamaron rey a su hijo Josías. Diga conmigo, Josías. Josías es el nieto de Manasés, hijo de Amón. La generación 1 del abuelo, la generación siguiente del papá, y ahora él es producto ahora para una nueva generación, y a él le toca ahora suceder a su padre en el trono. Su padre sucedió a su abuelo y ahora él tiene la oportunidad para reinar. Pero quiero que veamos cómo podemos cambiar la historia, cómo podemos cambiar nuestro presente, sabiendo que Dios tiene un propósito diferente y que nosotros no tenemos que caer en las prácticas de nuestros antepasados o de nuestras descendientes, sino que seamos capaces de entender cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas y cambiemos nuestra historia. Dice la Biblia que Josías, dice el versículo, tenía 34:1 de Segunda de Crónicas. Josías tenía ¿cuántos años? 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Este no andaba cazando Pokémones a esa edad. Ya estaba en el trono. Tampoco andaba pegado a una tablet, ni jugando canicas ni tazos. Él lo subieron al trono, tuvo que tomar el trono a los 8 años. Cuando subió al trono tenía 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Fíjate lo que hizo Josías. Josías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor.
y siguió el ejemplo de su antepasado David. O sea, no se fue a su abuelo ni a su papá, sino se fue al antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. A pesar de que tiene empezó de 8 años, él sabe que tiene que hacer las cosas correctamente. Este es un muchacho que va caminando hacia un propósito glorioso. No se apartó de lo que era correcto. Siendo aún joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. Luego, en el año 12 empezó a purificar los santuarios a Judá y a Jerusalén, destruyendo todos los santuarios paganos y los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas, estos que habían sido hechos por su abuelo y su padre. Rompió con los patrones, rompió con el pasado. Sabes, tú no tienes que repetir la historia de tu abuelo ni de tu padre si acaso no es buena. Hoy tienes la oportunidad de decirle: Señor, yo creo que tengo un propósito, y si en mi casa no hubo un licenciado, yo quiero ser el primer licenciado. Si en mi casa no hubo un empresario, yo quiero ser el primer empresario. Si en mi casa no hubo alguien con éxito, yo quiero serlo. Pero cambiar la historia. Josías ordenó que demolieran los altares de Baal. Hay que romper con la idolatría, y que derribaran los altares del incienso que había. También se aseguró de que despedazasen los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas. Todo lo hizo pedazos y fueron esparcidos sobre las tumbas de aquellos que les habían ofrecido sacrificios. Fíjate, fue extremo. Quemó los huesos de los sacerdotes paganos sobre sus propios altares, y de esta manera purificó a Judá y a Jerusalén. Qué diferente es este muchacho a su padre y a su abuelo. Pero él pudo decir: mi padre y mi abuelo hicieron esto y yo voy a seguir así. Sin embargo, él decidió cambiar su historia. Sigue diciendo, para que lo leas más adelante allá en tu casa, las actividades que llevó a cabo. Renovó el pacto que había sido encontrado en la reparación del templo. Mandó reparar el templo y encontraron un rollo con el pacto que se había hecho cuando el tiempo de Moisés, y ese pacto lo renovó. Dice la escritura que el rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Esto lo dice el versículo 32 de este capítulo 34. Y dice la escritura: el rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor, y se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos y sus leyes. Todo esto lo hizo un joven llamado Josías. Pero su padre y su abuelo no hicieron lo mismo. Además, exigió a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín que vinieran y cumplieran con este pacto. Quitó todos los ídolos, hizo una limpia total. Josías, mis hermanos, no repitió la historia de su padre ni de su abuelo. Decidió cambiar la historia. Y yo quiero decirte, amado, tú puedes cambiar tu historia. Y si estás hoy escuchando esto y tu historia no ha sido grata, el Señor tiene una historia diferente, porque Él la escribió desde que estabas en el vientre de tu madre. Y no era el que sufras, no era el que pierdas, el propósito de Él no es el que te encuentres en la bancarrota, sino que seas bendecido. Pero necesitas tomar decisiones. Hay que decidir: voy a caminar en el propósito del Señor. Dile al Señor: enséñame tus caminos, Padre, muéstrame tus sendas para andar por ellas. Antes había una canción que se decía: tomado de la mano yo voy. ¿Se lo saben? Tomado de la mano yo voy con Él. Tomado de la mano yo voy con Él. Hablando de Jesús. Tomado de la mano yo voy con Él a donde Él va. Cuando vamos tomado de la mano con Él, vamos a caminar en la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Tu historia puede cambiar. Amén. Termino esto ya me voy. Le dije a mi esposa que en media hora terminaba y ya lo estoy logrando. Tú puedes cambiar tu historia. Ustedes saben, la mayoría lo he repetido al cansancio, y yo creo que ya debo dejarlo de hacer para que no se cansen.
de que soy de rancho. Yo nací en el rancho y me enorgullece ser ranchero, ¿verdad? Salí del rancho, pero el rancho no salió de mí. Y en mi rancho, la política del rancho es que naces, creces, te casas, te reproduces y te mueres. Pero casi como el rey, que a los 12 años, a los 14 años, ya hay muchachos que se casaron. A los 15 ya tienen hijos. Y uno de ellos, espero que no me vea algún día, fue un sobrino, hijo de mi hermana Raquel. Mi hermana Raquel se casó y tuvieron dos hijas y un hijo. Y el hijo de mi hermana, mi sobrino, se casó por ahí a los 14, 15 años. O sea, a los 18 ya era papá, bigotón, del rancho. Nació un muchachito, le pusieron por nombre Remigio. ¿Quién sabe quién? Yo creo que tenían un antepasado que tenía ese nombre. No creo que hayan conocido aquí a grupos de hogar y dijeron, no, pues por el hermano Remigio le vamos a... No, era alguien, a lo mejor. No vino el hermano A. Qué bonito. Pues por eso estoy hablando de él, porque no está ahí. No es cierto. Pero nació Remigio. Remigio nace en el rancho. Es de los niños que gatean en el suelo, comen tierra, agarran monte, ¿no? O sea, no, ahí no los andan cuidando. Nuestro chupón, el pasatiempo es una pata de pollo que andamos chupando con tierra y todo, y eso nos da fortaleza y nos endurece las articulaciones. Todo eso, comemos tierra y nos llenamos de lombrices, pero nos dan jarabe de piperagüid y para afuera todo, nos purifica. Así vivimos en el rancho, así está viviendo Remigio. Pero Remigio anda con su padre entre las vacas, que tienen vacas, y allá entre las vacas, ahí está creciendo. Y tengo una imagen de él ya grande, pero está en ese monte, en la primera imagen, Perlita. Ese es Remigio, ahí está joven, pero estaba más chico. Y un día él dijo, papá, yo quiero ser piloto. Y su papá lo ve y le dijo, ¿cómo piloto? Nadie en la familia ha sido piloto. Aquí somos ganaderos. Aquí sembramos piña, sembramos maíz, sembramos chile y creamos ganado. Ordeñamos y le vendemos a la Nestlé la leche. Ese es nuestro destino. Además, mira los ranchos que tenemos. Nos lo dejó tu abuelo, tu abuela los está atendiendo, y yo también, y esos van a ser tus ranchos también. Él dijo, es que yo quiero ser piloto. Y no se lo sacaron de ahí. Bueno, como pudieron, lo mandaron a Monterrey con una de mis sobrinas, y ahí empezó a estudiar la prepa con fines de entrar a una escuela de aviación. Entró a la escuela de aviación y un día me manda una foto de que se había graduado como piloto. Y ahora él es Remigio. Remigio, felicidades. A él sí lo abrazo, ¿verdad? Pero Remigio trabaja para no sé qué compañía, pero trabaja. Y Volaris, trabaja para Volaris. Y ahí está Remigio. Ese muchacho, su destino era cuidar vacas, que no tiene nada que ver, no tiene nada de malo cuidar vacas. Pero él decidió, ¿sabes qué? Puede haber otra manera de vivir. Y yo quiero cambiar mi historia, yo quiero ser piloto. A estas alturas, él está piloteando aviones de manera nacional e internacional. ¿Creen que pasó eso nada más porque es tenorio? No. Es porque Dios tiene un propósito escrito. Y nosotros con nuestras decisiones siempre lo vamos a alcanzar. Así que vence a los enemigos de tu propósito, porque hay quienes están tratando de que tú lo logres, pero échalos a un lado. El enemigo principal de nuestro propósito es el diablo, pero la Biblia dice, resiste a él. El acusador y tentador que busca impedir que cumpla sus objetivos se llama Satanuco, el diablo miserable. Pero repréndelo, dice la Biblia, que él está vencido, está bajo nuestros pies. Que no estropee el diablo tu plan de vida, tu propósito. El mundo es el siguiente: el sistema secular que se opone a los principios cristianos y puede influir en tus decisiones y acciones y echarte a perder el propósito. La carne, o sea, tú mismo,
Esas pasiones desenfrenadas que a veces te llevan al pecado son los que te pueden impedir alcanzar tu propósito. Miedos y dudas, las barreras internas que te impiden avanzar hacia tus objetivos, puede ser por miedo. Es que si fracaso, es que si fallo, no tengas miedo. Excusas y limitaciones, las creencias y pensamientos negativos que te limitan y te hacen dudar de tus capacidades, las cuales el Señor ya puso en ti. Y por último, enfermedades y adicciones. Ten cuidado con tu vida, los problemas de salud y los vicios que pueden afectar tu bienestar y tu capacidad para cumplir el propósito que Dios ha establecido. Así que tú puedes vencerlo. Resiste al diablo, sométete a Dios, confía en Dios, habla bien para ti. No digas, es que yo no sirvo para nada, no, yo voy a fracasar, yo soy un fracasado. No, cree lo que dice la palabra de Dios, que tú eres un más que vencedor, que tú tienes un proyecto de vida bueno, perfecto, agradable y que lo puedes lograr. Háblate a ti mismo, profetízate. A veces hay que pararnos frente al espejo y hablarnos a nosotros mismos y darnos 2, 3 cachetadas para que te levantes. En estos días se han dado un poquito así medio, no sé cómo, con el cuerpo. Le decía a mi esposa, no sé qué pasa. ¿Será porque nos estamos purgando con piperavit? Pero sentía y hoy en la tarde dije, miserable diablo, cara de papa. En el nombre de Jesús, yo soy el templo mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo y no debe tener ningún achaque, ninguna situación. Así que te vas ahora, hoy. Y no se fue, llegué aquí medio porque el diablo es canijo, pero hay que resistirle. Y mira, lo que hice, me arrodillé y dije, Señor, no tengo ganas de predicar. Bueno, no que no tenga ganas, no tengo energía, pero aliviáname, échame la mano. Y el Señor, gracias a Dios, se me había olvidado cómo me sentía hasta ahorita que lo platiqué. Pero sabe una cosa, hay que hablarnos a nosotros también. Recuerda que tienes la autoridad para callar al enemigo y declarar victoria en tu vida. Siempre hay alguien que cree en ti. No pienses que estás desahuciado. Amén. Y si Dios lo dijo, no importa que se opongan los demás, el Señor te mandará llamar de donde te encuentras, aunque no te hayan invitado. Samuel llegó a la casa de Isaí y dijo, vamos a ofrecer sacrificio y vamos a ver, aquí vamos a hacer una operación cristiana, evangélica, independiente. Y llamaron a todos. Y vino 1, 2, 3, todos los hijos de Samí. Pero ni uno de ellos fue el escogido. Y le pregunta al profeta a Isaí, ¿son todos tus hijos? Dijo, queda uno, pero ese es su destino, es llorar y llorar, sufrir y sufrir, cuidar las borregas, y no lo invitamos. Y él dijo, mándalo llamar, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Y mandaron llamar a David. No había sido invitado, pero cuando el Señor tiene el plan contigo, el propósito establecido, te van a tener que llamar para que no se enfríe la sopa. Porque el Señor lo ha decidido. Te han dicho que no sirves, que no puedes, que no tienes nada. Hoy el Señor te dice, hey, los planes los hice yo, los escribí yo y yo sé cuáles son. Mis pensamientos son pensamientos de bien y no de mal. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 19:20. Consigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabio por el resto de tu vida. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Que no sea abortado tu propósito, tu plan de vida. Efesios capítulo 2:10 dice que somos obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hay un proyecto de vida para ti. Si te ha fallado,
Analiza las decisiones que has tomado. Si estás sufriendo, si estás triste porque no se están alcanzando los anhelos, los sueños, analízalo. Y no es pecado fallar. Pecado es mantenerse ahí sabiendo que fallamos. Hay que volver al Señor y decirle: Señor, ayúdame, redirige mi vida a tu propósito. Amén. Y Él lo hace.